Era diciembre del año pasado cuando, sin pensarlo dos veces, mi compañero de cuarto decidió mudarse. Habíamos compartido un apartamento durante 4 años y ambos habíamos conseguido mejores trabajos que nos permitieron pagar un lugar más cómodo. La casa que compartíamos ya no era la mejor opción, así que era cuestión de tiempo antes de que uno de nosotros buscara un lugar propio. Tras su partida, aunque ahora disfrutaba de más espacio, decidí quedarme allí 1 o 2 años más. La mudanza ocurrió justo en un momento en que nuestra área estaba sufriendo una fuerte nevada. Durante esa semana, las tormentas provocaron que la oficina en la que trabajaba ofreciera la opción de trabajar desde casa. Aproveché esa oportunidad, así que utilicé la habitación de mi ex compañero como oficina y me sumergí en el trabajo. Una tarde, mientras estaba concentrado en mis tareas, sonó el timbre de la puerta principal. Me levanté de la silla y fui a ver quién era. En el porche se encontraba un hombre con una pesada chaqueta de invierno. No parecía ser un trabajador ni un repartidor. Era solo un tipo normal, lo que me generó una sensación de escepticismo. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento y nieve me golpeó en la cara. «¿En qué puedo ayudarte?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre sonrió y se disculpó por interrumpir mi día. Explicó que su auto se había quedado atascado en la nieve al costado de la carretera, justo al lado de mi casa, y que no tenía teléfono para llamar a nadie. Me pidió si podía prestarle el mío. Aunque dudaba, decidí darle una oportunidad. «Espérame un momento», le dije y cerré la puerta. Me dirigí a la ventana del lado de la casa y eché un vistazo hacia la carretera. Efectivamente, vi una pequeña camioneta que parecía haber deslizado hacia la acera, atascada en un banco de nieve. Convencido de que no estaba mintiendo, agarré una chaqueta, me puse unos zapatos y regresé a la puerta. Aún escéptico, me quedé en el porche mientras el hombre usaba mi teléfono para llamar a su hermano. Quería asegurarme de que no intentara huir con mi dispositivo. Después de una llamada rápida, me devolvió el teléfono y me agradeció. Luego, se dirigió a su camioneta. Regresé a mi oficina y reanudé mi trabajo, sintiendo que había hecho lo correcto. Cuando el reloj marcó las 7, decidí que había trabajado lo suficiente por el día y me tomé el resto de la noche libre. Sin embargo, al recordar al hombre y su auto, decidí salir a revisarlo. Me sorprendió ver que la camioneta seguía allí y que podía ver al hombre moviéndose dentro. Habían pasado casi 3 horas desde nuestra conversación, lo que me hizo preguntarme qué estaba haciendo todavía allí. Tal vez estaba esperando a que su hermano saliera del trabajo para que lo recogiera. No lo sabía, así que fui a la cocina, preparé algo de cena y luego me senté en el sofá a mirar televisión. Me quedé despierto hasta las 9:30 y luego subí a ducharme y prepararme para dormir. Mientras el agua caía sobre mí, disfrutaba de la calidez cuando, de repente, un golpe fuerte en la puerta principal me sacudió. Fue un sonido tan abrupto y feroz que me paralizó por un momento. El impacto resonó por toda la casa, como si alguien estuviera tratando de entrar a la fuerza. Podía escuchar cómo agitaban agresivamente la manija, creando un estallido de caos que me dejó aturdido. Cerré la ducha y me vestí rápidamente. Cuando salí de mi habitación y caminé por el pasillo de arriba, todo se detuvo. El silencio era inquietante. Ya no había más sonidos, solo el viento aullando afuera. Me quedé parado, escuchando, antes de descender lentamente las escaleras y acercarme a la puerta principal. Al abrir la puerta, no había nadie. La oscuridad envolvía la entrada y el frío me golpeó de inmediato. Corrí hacia la ventana y vi que el auto seguía allí, pero el hombre había desaparecido. Sin saber qué hacer, llamé a la policía. Cuando llegaron, notaron múltiples huellas de zapatos en la nieve. Sin embargo, la tormenta las había cubierto parcialmente, haciendo que el seguimiento fuera complicado. Tomaron la matrícula del auto y encontraron una foto del dueño, que era, sorprendentemente, el mismo hombre que había ayudado en mi porche. Mientras esperábamos, la tensión aumentaba. La policía parecía estar dividida entre creerme y considerar que podía haber estado involucrado en algo extraño. Les conté sobre el golpe en la puerta y su desaparición, pero a pesar de la situación, parecía que no había suficiente evidencia para actuar. Los oficiales tomaron nota y me aseguraron que estarían al tanto. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche me fui a la cama con la mente inquieta, cuestionándome sobre lo que realmente había sucedido. ¿Era ese hombre quien había estado tratando de entrar en mi casa? ¿O alguien más?
con intenciones maliciosas. A la mañana siguiente la tormenta había dejado un paisaje invernal y silencioso. Las huellas de la noche anterior estaban cubiertas, y el sol brillaba débilmente en el horizonte. A pesar de la calma aparente, no pude evitar sentir que algo siniestro acechaba en las sombras. Decidí salir a ver si el hombre había regresado, pero su camioneta ya no estaba. El lugar donde había estado estacionada era solo un rastro de nieve, y una inquietante sensación se apoderó de mí. A lo largo de los días siguientes, la sensación de paranoia creció. Cada ruido en la casa me hacía saltar, y me encontraba mirando por la ventana, esperando ver algo inusual. Una noche, mientras revisaba las noticias locales, me topé con un informe sobre una serie de robos y desapariciones en mi área. Las historias eran escalofriantes, con detalles que resonaban en mi mente. Una de las víctimas había desaparecido cerca de mi vecindario, y su descripción coincidía con la del hombre que había estado en mi puerta. Esa conexión me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Decidí que debía investigar más sobre el incidente. Hice una búsqueda en línea y encontré un foro donde se discutían eventos extraños en la zona. Las historias de otros residentes sobre encuentros inquietantes me hicieron sentir menos solo en mi experiencia. Muchos hablaban sobre figuras misteriosas que aparecían en sus vecindarios, merodeando en la noche y causando temor. Motivado por estas historias, decidí que debía descubrir más sobre lo que había sucedido esa noche. Regresé al lugar donde había visto la camioneta y me di cuenta de que había algo extraño en la ubicación. Al observar más de cerca, noté marcas en la nieve, como si alguien hubiera estado luchando por salir o entrar. Cada paso que daba hacia la escena me llenaba de un terror renovado. Mientras investigaba, recordé que un amigo mío había mencionado anteriormente que tenía un amigo en la policía. Decidí contactarlo, pensando que tal vez pudiera obtener más información sobre la investigación. Hablamos por teléfono y le expliqué todo lo que había sucedido. Su respuesta fue calmada, pero noté un leve cambio en su tono cuando mencioné el nombre del hombre. De hecho, hemos estado investigando varios casos en esa área, dijo mi amigo. Hay algo más oscuro en juego. La desaparición que mencionas no es un caso aislado. Hay un patrón y parece que los hombres con un perfil similar están desapareciendo en circunstancias misteriosas. Mi corazón se hundió. La revelación de que había un patrón de desapariciones me aterrorizaba. Sentía que estaba atrapado en una historia de horror, y mi curiosidad me había llevado a un lugar peligroso. Al día siguiente, decidí regresar a la casa. Sentía que debía hacer algo para desahogar la angustia que me invadía. Armado con una linterna y mi teléfono, me dirigí a la dirección donde había visto la camioneta. La nieve crujía bajo mis pies mientras me acercaba, y una sensación de inquietud me acompañaba. Al llegar todo parecía tranquilo. La casa estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna pista que pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido. Al dar la vuelta vi una pequeña puerta trasera entreabierta. Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba. Empujé la puerta y entré, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. El interior era oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas. A medida que avanzaba, escuché un leve sonido proveniente del piso de arriba. Decidido a descubrir la fuente del ruido, subí las escaleras. El aire era frío y pesado, y cada paso parecía resonar en la quietud. Al llegar al último escalón, me encontré frente a una puerta cerrada. El sonido provenía de detrás de ella. Con un empujón, abrí la puerta y me encontré en una habitación desordenada, llena de objetos tirados por todas partes. En una esquina vi algo que hizo que mi corazón se detuviera: una foto del hombre que había conocido. Al lado, había recortes de periódicos sobre las desapariciones. Todo encajaba. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe y quedé atrapado en la oscuridad. La sensación de terror se apoderó de mí. Escuché pasos acercándose y la voz del hombre resonó en la habitación. «Pensaste que podías escapar, ¿verdad?», dijo, su tono lleno de una mezcla de burla y amenaza. No podía creer que hubiera estado tan cerca de la verdad y ahora me encontraba en peligro. La adrenalina recorrió mi cuerpo. Empujar la puerta con toda mi fuerza y ésta se abrió de golpe.
Corriendo salí de la habitación y bajé las escaleras. La puerta principal estaba entreabierta y el aire frío de la noche me golpeó en la cara. No miré atrás. Seguí corriendo hacia mi auto, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a mi vehículo, encendí el motor y me dirigí a la carretera. Las luces de la policía se iluminaron detrás de mí y en ese momento sentí una mezcla de alivio y terror. Había escapado, pero las preguntas seguían atormentándome. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había estado haciendo? Unos días después la policía me llamó. Habían encontrado al hombre, pero no estaba vivo. Su cuerpo había sido descubierto en un área cercana y las circunstancias eran escalofriantes. A medida que escuchaba los detalles, comprendí que había escapado por poco, y el eco de esa experiencia me perseguiría para siempre. Esa noche en la nieve se convirtió en una pesadilla, un recordatorio constante de que la curiosidad puede llevarnos a situaciones aterradoras. Nunca más miraría por la ventana de mi casa sin recordar lo que había pasado. La línea entre la normalidad y el horror es a menudo más delgada de lo que creemos. Aunque mi vida continuó, el terror nunca desapareció por completo. La sombra de esa experiencia permaneció en mi memoria, recordándome lo frágil que es nuestra percepción de seguridad. A veces, el verdadero horror no proviene de lo desconocido, sino de la revelación de que a nuestro alrededor hay cosas que no queremos ver. Historia 2. Era una noche fría. La nieve caía en copos suaves mientras estacionaba mi vehículo frente a una casa apartada. Activé las luces intermitentes y al salir revisé 2 veces que la bolsa con el pedido estuviera en su lugar. Era mi turno de hacer entregas para la aplicación, y aunque había trabajado en esto durante años, algo en el aire esa noche me ponía nervioso. Caminé por el sendero que conducía a la entrada, notando que la puerta principal estaba entreabierta. Era extraño, especialmente en una noche como esa, pero pensé que tal vez alguien había dejado la puerta abierta para evitar que la bolsa se quedara afuera en el frío. La oscuridad del lugar me hizo sentir un ligero escalofrío, pero ignoré la sensación. Después de todo, era solo un trabajo. Al acercarme, empujé la puerta un poco más y deslicé la bolsa dentro de la casa. Justo en ese momento saqué mi teléfono para tomar una foto como prueba de entrega. La luz de la pantalla iluminó brevemente el interior, revelando un vestíbulo desordenado, con juguetes esparcidos por el suelo y una lámpara apagada en una esquina. Fue entonces cuando escuché una voz femenina gritar desde el interior. ¿Eres el repartidor que trae mi pedido? La voz sonaba joven, quizás de unos 20 años. Sí, lo dejé justo aquí en la puerta, respondí sin esperar que la conversación se extendiera. La mujer continuó pidiéndome que entrara para acercarle la bolsa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que era extraño que me pidieran que entrara, pero la curiosidad pudo más y abrí la puerta. Al atravesar la entrada vi un largo pasillo que se extendía hacia lo que parecía ser la cocina. La luz tenue apenas iluminaba el camino. En la pared, noté la sombra de una figura que se asomaba justo en la esquina. ¿Dónde quieres que lo lleve?, pregunté tratando de sonar despreocupado, pero mi voz temblaba un poco. La mujer se tomó un momento antes de responder. Finalmente inclinó su cuerpo hacia el pasillo, dejándome ver su figura, y haciendo un gesto con las manos para que me acercara. Era delgada, con el cabello oscuro y desordenado. Su rostro mostraba una expresión de ansiedad que me puso aún más en alerta, pero al mirar con más atención me di cuenta de que la sombra en la pared no se había movido. Había otra persona ahí, un contorno oscuro junto a ella, esperando en la penumbra. Mi corazón se aceleró y un sudor frío me recorrió el cuerpo. ¿Quién era esa otra figura? En un instante de lucidez dejé caer la bolsa y retrocedí lentamente, sintiendo que el terror me invadía. Sin mirar atrás, salí corriendo de la casa, mi instinto de supervivencia en alerta máxima. Tropecé al llegar a mi auto, pero logré entrar y miré por la ventana hacia el hogar. Vi como una figura masculina, de gran estatura, se acercaba lentamente, observándome con una sonrisa inquietante. Detuve el coche en una gasolinera cercana, intentando recuperar el aliento y procesar lo que había sucedido. Era evidente que aquello había sido una trampa, pero sabía que la policía no podría hacer mucho basándose únicamente en mi relato. Mientras tomaba un sorbo de café para calmarme, la adrenalina seguía corriendo por mis venas, haciéndome sentir vivo y asustado al mismo tiempo.
Decidí reportar el incidente. La operadora me escuchó con atención mientras narraba mi experiencia y parecía preocupada. «Un momento, por favor», dijo antes de ponerme en espera. Mientras aguardaba, miraba por la ventana hacia la casa, que ahora parecía aún más siniestra bajo la luz de los faroles. Cuando los oficiales llegaron a investigar, mi ansiedad aumentó. Los vi acercarse a la puerta y tocar. La mujer salió a recibirlos. Desde mi posición apenas podía escuchar lo que decían, pero la expresión en su rostro era la misma que había visto antes. Un aire de calma inquietante, como si estuviera jugando un papel. Cuando los policías le preguntaron sobre mí, negó que hubiera alguien más en la casa y se opuso a que los policías entraran a verificar. Sin pruebas físicas, la situación se convirtió en un callejón sin salida. Los oficiales salieron frustrados y se acercaron a mi vehículo. «Lo sentimos, pero no podemos hacer nada sin más información», dijo uno de ellos. «Ella niega que haya pasado algo extraño. Puede ser que estés malinterpretando la situación». Me sentí impotente. No podía dejar de pensar en lo que habría pasado si hubiera entrado en esa casa. El miedo se apoderó de mí, y en mi mente imaginé las intenciones de aquella mujer y la figura masculina que había visto. Había algo profundamente inquietante en la forma en que habían intentado atraerme. Después de hablar con los oficiales, decidí que no podía seguir con mi turno de entregas esa noche. Regresé a casa, pero el sentido de seguridad que solía tener en mi hogar se había evaporado. Cada sonido me hacía saltar, y no podía sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Pasaron los días, y traté de volver a la rutina, pero el recuerdo de aquella entrega me seguía persiguiendo. Cada vez que escuchaba un ruido en la puerta, mi corazón se aceleraba, y me encontraba mirando por la ventana, esperando ver algo que me confirmara mis peores miedos. Una noche, mientras intentaba dormir, decidí buscar información sobre la dirección de esa casa. Hice una búsqueda rápida en internet y, para mi sorpresa, encontré una serie de reportes de desaparecidos en la zona. En particular, una mujer había desaparecido en circunstancias misteriosas en esa misma calle. Su nombre era Sara, y había sido vista por última vez cerca de la casa donde había hecho la entrega. El terror me invadió al darme cuenta de que podría haber estado involucrado en algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Intenté calmarme, pero la idea de que esa casa pudiera ser un lugar relacionado con crímenes me mantenía despierto. Decidí volver a la casa al día siguiente, no para hacer una entrega, sino para ver si había algo más que pudiera descubrir. Al llegar, mi corazón latía con fuerza. La nieve crujía bajo mis pies mientras me acercaba a la puerta. Era una decisión arriesgada, pero necesitaba respuestas. La puerta seguía entreabierta, y al asomarme, no vi señales de vida. El silencio era abrumador. Decidí entrar, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La luz del día apenas iluminaba el interior. Avancé por el pasillo, recordando la sombra que había visto días antes. La casa estaba en un estado de abandono, con muebles cubiertos de polvo y telarañas en las esquinas. La sensación de ser observado crecía con cada paso que daba. Al llegar a la cocina noté algo extraño. Una puerta en la parte trasera de la casa estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. La curiosidad pudo más que el miedo y decidí seguirla. Al abrir la puerta me encontré con un pequeño cobertizo. Dentro, había un desorden de herramientas y objetos viejos, pero algo en una esquina llamó mi atención. Un viejo diario estaba parcialmente enterrado bajo una pila de trastos. Mi corazón latía con fuerza mientras lo sacaba y comenzaba a leer. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero lo que más me impactó fue una serie de entradas que hablaban de una mujer que había estado obsesionada con atraer a jóvenes repartidores a su casa. Había descripciones detalladas de encuentros, y en la última entrada se mencionaba a un hombre alto que siempre la ayudaba a limpiar después de que alguien se volvía demasiado curioso. El horror me invadió. ¿Estaba yo en la lista de esas personas? Cerré el diario rápidamente, sintiendo que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Decidí que era hora de salir. A medida que me dirigía hacia la puerta, escuché un sonido detrás de mí. Era un crujido, como si alguien estuviera pisando el suelo de la casa. Me detuve en seco, el corazón en la garganta. Me di la vuelta y vi una figura oscura asomándose desde el pasillo. Era el hombre alto con una sonrisa perturbadora. La sensación de pánico me invadió y no pensé en nada más que en escapar.
Corrí hacia la puerta, pero él se movió rápidamente, bloqueando mi camino. ¿A dónde crees que vas?, dijo con una voz suave pero amenazante. La adrenalina me dio fuerzas, y en un impulso, empujé su hombro, saliendo al exterior. La nieve crujía bajo mis pies mientras corría hacia mi auto. Escuché sus pasos detrás de mí, pero logré entrar y cerrar la puerta con un golpe. Con las manos temblorosas, encendí el motor y salí disparado de la propiedad. Mirando por el espejo retrovisor, vi cómo la figura se detenía en la entrada mirándome irse, sin prisa. La sensación de terror no me abandonó, y supe que debía reportar todo a la policía nuevamente. Llamé desde el auto, y esta vez, los oficiales tomaron mi relato con más seriedad. Parece que hay una conexión con los reportes de desaparecidos, dijo uno de ellos. Vamos a investigar más a fondo. Aunque sabía que había hecho lo correcto al informarles, la inquietud no me dejaría. Esa noche, mientras me acomodaba en mi cama, me pregunté si alguna vez podría sentirme seguro de nuevo. La pesadilla de lo que había vivido en esa casa me perseguiría por mucho tiempo. A medida que pasaban los días, la historia de la entrega se convirtió en un recuerdo imborrable. Un recordatorio de que a veces, la curiosidad puede llevarnos a situaciones aterradoras. Nunca más volví a hacer entregas en esa área y aprendí a tener mucho más cuidado con las decisiones que tomaba. Sabía que había escapado por poco, pero el eco de esa experiencia seguiría resonando en mi mente. Un aviso constante de que no todo lo que parece inofensivo es seguro. La vida continuó, pero el terror nunca desapareció por completo y siempre permanecería en mi memoria como una sombra, recordándome lo frágil que es la línea entre la normalidad y el horror. Historia 3. Era una noche oscura y tormentosa cuando Clara decidió usar su aplicación de Uber. Después de una larga jornada de trabajo, deseaba llegar a casa lo más rápido posible. La lluvia caía sin parar y el viento aullaba, creando una atmósfera ominosa. Al abrir la app, vio que un conductor estaba a solo 2 minutos de distancia. Sin pensarlo, pidió el viaje. El icono del coche se movía lentamente hacia su ubicación, mientras Clara revisaba su teléfono. La pantalla parpadeó momentáneamente, y al mirar hacia afuera, vio que el cielo estaba más oscuro de lo habitual. Una sensación de inquietud comenzó a invadirla, pero se la atribuyó a la tormenta. Finalmente, un coche negro apareció frente a ella. Era un sedán de lujo, con las luces apagadas y un aspecto inquietante. Clara sintió un escalofrío, pero la lluvia la empujó a entrar. Abrió la puerta y se acomodó en el asiento trasero. «Hola, soy Miguel», dijo el conductor con una voz profunda y monótona, sin mirar hacia atrás. Clara lo saludó, notando que su acento era extraño. El aire dentro del coche estaba frío y cargado de tensión. Mientras el coche comenzaba a moverse, Clara se dio cuenta de que el trayecto hacia su casa no era el habitual. «¿Estás seguro de que este es el camino correcto?», preguntó tratando de ocultar su creciente inquietud. «Es un atajo», respondió Miguel, sus ojos fijos en la carretera. Clara miró por la ventana y vio que estaban entrando en una zona que no reconocía. Las calles estaban desiertas, y las casas parecían abandonadas, algunas con ventanas rotas y puertas colgantes. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. «¿Por qué tomas esta ruta?», insistió, sintiendo que algo no estaba bien. Miguel no respondió. En cambio, su expresión se tornó sombría. De repente, el coche se detuvo en un callejón oscuro. «Aquí es», dijo Miguel, su voz resonando como un eco en el silencio. Clara sintió una punzada de terror. «¿Qué haces? Llévame a casa». Miguel no respondió, y su mirada se volvió fría e inhumana. Clara, sintiendo el pánico apoderarse de ella, buscó su teléfono para cancelar el viaje, pero la pantalla estaba en negro. No tenía señal. «Baja del coche», ordenó Miguel, y su tono dejó en claro que no había opción. Clara miró por la ventana, buscando una salida. En el callejón, sombras se movían entre los edificios y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué quieres de mí?», preguntó tratando de mantener la calma. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador. «Solo quiero jugar». Sin pensarlo, Clara abrió la puerta y salió corriendo. La lluvia la empapó al instante, pero no se detuvo. Corrió por el callejón, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba los pasos de Miguel tras ella. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida,
alargando sus garras en la oscuridad. Clara se detuvo de repente al ver una figura delante de ella. Un hombre alto y delgado, con una sonrisa macabra y ojos que brillaban en la penumbra. «No deberías estar aquí», murmuró mientras las sombras a su alrededor se unían a él, creando un círculo opresivo. «Ayuda, por favor, ayúdenme», gritó Clara, pero su voz se perdió en la tormenta. La figura avanzó lentamente, y Clara supo que estaba atrapada. Miró hacia atrás y vio a Miguel acercándose, sus ojos fijos en ella. «¿Vas a jugar?», preguntó él, su voz resonando con un eco sobrenatural. Clara, aterrorizada, se dio la vuelta y comenzó a correr de nuevo, sin rumbo, pero con la esperanza de escapar de esos seres macabros. Corrió hacia la calle principal, donde las luces de la ciudad parpadeaban débilmente. Cuando llegó a la acera, vio un coche que se acercaba. Levantó la mano, gritando con todas sus fuerzas. El coche frenó bruscamente, y el conductor, un hombre mayor, la miró confundido. «¿Qué te pasa, chica?», preguntó. Clara se lanzó al asiento del pasajero, temblando. «Por favor, llévame a casa. Me persiguen». El hombre miró hacia la parte trasera del coche, y Clara sintió que su corazón se detenía al ver a Miguel detrás de ella sonriendo. «No puedes escapar», dijo él, y Clara comprendió que el hombre mayor estaba en peligro. Sin pensarlo, salió del coche y comenzó a correr de nuevo. Las sombras parecían seguirla y la risa de Miguel resonaba en su cabeza. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero se sentía exhausta. Al doblar una esquina se encontró con un pequeño parque. La oscuridad lo envolvía, pero no tenía otra opción. Se escondió detrás de un árbol respirando pesadamente. Escuchó los pasos de Miguel acercándose, y su corazón se aceleró. «No hay dónde esconderse, Clara», dijo, su voz resonando entre los árboles. «Sé que estás aquí». Clara, sintiendo que el terror la invadía, decidió que tenía que enfrentarlo. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en la noche. Miguel apareció entre las sombras, su figura ahora más imponente. «Quiero mostrarte el verdadero juego». Antes de que Clara pudiera reaccionar, él se abalanzó sobre ella. Sin embargo, cuando estuvo a punto de alcanzarla, un rayo iluminó el cielo y el trueno retumbó. En ese instante, Clara se dio cuenta de que había un camino que conducía al otro lado del parque. Sin pensarlo, corrió en esa dirección. A medida que se alejaba, la risa de Miguel se desvanecía, pero las sombras seguían a sus espaldas. Finalmente, llegó a un edificio, un viejo bar que parecía cerrado. Desesperada, empujó la puerta y entró. La oscuridad del interior la envolvió. El lugar estaba lleno de mesas y sillas cubiertas de polvo. En el fondo, vio un pasillo que conducía a la parte trasera. Clara no sabía si había alguna salida, pero sabía que no podía quedarse allí. Comenzó a correr, sintiendo la presión del tiempo y la inminente amenaza de Miguel. Mientras corría por el pasillo, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. «No puedes escapar», susurró una voz familiar. Era Miguel y su risa resonaba en el silencio del bar. Clara giró a la izquierda y entró en lo que parecía ser una cocina, donde encontró un cuchillo de chef. Con el cuchillo en mano se preparó para enfrentarlo. «Déjame en paz», gritó, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. La puerta se abrió de golpe, y Miguel apareció, su sonrisa más siniestra que nunca. «¿Vas a jugar?», preguntó, acercándose lentamente. Clara levantó el cuchillo, pero en lugar de asustarse, él se rió. «Eso no funcionará conmigo». En un instante, Miguel se abalanzó sobre ella, y Clara, en un último esfuerzo, apuñaló en su dirección. El cuchillo atravesó la oscuridad y se hundió en el pecho de Miguel. Su sonrisa se desvaneció y su rostro se transformó en una mueca de dolor. «¿Cómo?», murmuró, antes de desplomarse al suelo. Clara, sorprendida, retrocedió. ¿Realmente había hecho eso? Mientras miraba su cuerpo caer, una sensación de alivio la invadió, pero fue breve. Las sombras comenzaron a agitarse a su alrededor, formando una espiral que la rodeaba. «Eso no era parte del juego», dijo una voz en la oscuridad. Las sombras se transformaron en figuras de personas que parecían atrapadas, todas mirándola con ojos vacíos. Clara sintió una punzada de horror al darse cuenta de que las almas de las víctimas de Miguel estaban allí, atrapadas en un ciclo de terror. Sin saber qué hacer, corrió hacia la salida de la cocina. Cuando llegó a la entrada del bar, se dio cuenta de que la tormenta había cesado. La luna iluminaba el paisaje, pero el miedo aún persistía. Se giró para mirar el bar una última vez, sintiendo que las sombras la observaban.
Mientras cruzaba la calle, escuchó el sonido de un motor. Un coche negro se detuvo a su lado, y el conductor, un hombre de aspecto amable, la miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Clara, sintiéndose aún aterrada, asintió. Solo necesito volver a casa. Se subió al coche sintiendo que el peligro había quedado atrás. Pero a medida que el coche avanzaba, comenzó a preguntarse si realmente había escapado. El conductor comenzó a hablar, pero su voz sonaba extraña, casi como si fuera un eco. Clara se dio la vuelta para mirar por la ventana y vio, reflejada en el cristal, la imagen de Miguel sonriendo. «Siempre hay un juego», dijo, su voz resonando en su mente. La sensación de horror se apoderó de Clara de nuevo. Sabía que no podía escapar de lo que había experimentado. A pesar de estar a salvo físicamente, su mente estaba atrapada en un ciclo de terror que nunca terminaría. Historia 4. En el corazón de una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, un antiguo sanatorio había permanecido abandonado durante décadas. Este lugar, conocido como el Sanatorio de Maplewood, era famoso por su historia oscura. Durante la década de 1950, fue el hogar de pacientes con enfermedades mentales, muchos de los cuales nunca salieron. Se decía que el lugar estaba maldito, atrapando las almas de aquellos que habían sufrido en sus muros. Un grupo de 5 amigos, ávidos de aventuras y de experiencias paranormales, decidió explorar el sanatorio una noche de octubre. Armados con linternas, cámaras y un par de bocadillos, se adentraron en el edificio a las 10 de la noche, mientras una espesa niebla se cernía sobre el paisaje. Al principio, todo parecía tranquilo. Las paredes cubiertas de grafitis y moho contaban historias de abandono y deterioro. Mientras exploraban, comenzaron a sentir un ligero escalofrío en el aire. «Es solo el viento», dijo Alex, el más escéptico del grupo. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de inquietud crecía. En el segundo piso, encontraron una sala de tratamiento con viejos muebles cubiertos de polvo y sillas que parecían esperar a sus ocupantes. Mientras revisaban las habitaciones, algo los sorprendió. Un cuaderno desgastado y amarillento estaba abierto sobre una mesa. Las páginas estaban llenas de garabatos y frases desordenadas, la mayoría incomprensibles, pero algunas decían: «Ella está aquí, y no la mires». Intrigados y un poco asustados, decidieron seguir explorando. En una habitación oscura, las linternas comenzaron a parpadear. «Esto no es normal», murmuró Sara, quien había estado sintiendo una presencia inquietante desde que llegaron. Los demás se rieron, pero el ambiente se volvió cada vez más tenso. De repente, un fuerte golpe resonó en el pasillo. Todos se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. «¿Qué fue eso?», preguntó Mark, quien había comenzado a dudar de su decisión de entrar. Con cautela se acercaron a la puerta del pasillo, donde una sombra oscura parecía moverse en la distancia. «Vamos a ver qué es», propuso Daniel, un amante del misterio. A pesar de la incertidumbre, el grupo lo siguió. Al llegar al final del pasillo, encontraron una puerta entreabierta. Al asomarse, vieron una habitación llena de espejos cubiertos de polvo. Se reflejaron a sí mismos, pero al observar más de cerca, notaron algo inquietante. En algunos de los espejos, las imágenes de sus reflejos se distorsionaban, como si alguien más estuviera allí con ellos. El ambiente se volvió pesado. De pronto Sara gritó: «¡Miren!». Apuntaba hacia un espejo que parecía vibrar. En él, la imagen de una mujer pálida y desaliñada aparecía, sonriendo de una manera inquietante. Nadie podía creer lo que estaban viendo. La figura parecía real, pero al girar la cabeza para mirar detrás de ellos, no había nadie allí. «Es solo un reflejo», dijo Alex, aunque su voz temblaba. Pero a medida que retrocedían, la figura de la mujer comenzó a moverse hacia ellos a través del espejo, como si intentara salir. Aterrados, dieron un paso atrás y tropezaron entre sí, gritando en pánico. La mujer del espejo sonrió aún más, sus ojos vacíos fijos en ellos. Sin pensarlo, todos se dieron la vuelta y comenzaron a correr hacia la salida. Pero el sanatorio, en su confusión, parecía cambiar. Cada pasillo se veía igual. Cada habitación parecía replicar las anteriores, como un laberinto sin fin. Mientras corrían, comenzaron a escuchar susurros, voces que llamaban sus nombres. «¡Sara! ¡Daniel!». Las voces se mezclaban en una cacofonía aterradora, y el miedo los llevó a la locura.
En un intento de escapar, se separaron, buscando cualquier salida. Sara, en su desesperación, encontró una escalera hacia el sótano. Sin otra opción, decidió bajar, pensando que tal vez allí podría encontrar la salida. Pero al llegar abajo, se encontró en una habitación oscura, llena de viejos camastros y muebles rotos. Una fría brisa la envolvió, y en ese momento, sintió que algo la observaba. Mientras tanto, Alex, Mark y Daniel, aún perdidos, continuaron corriendo hasta llegar a una habitación donde encontraron viejas fotografías de los pacientes. En cada una, la misma mujer pálida aparecía al fondo, sonriendo y mirando directamente a la cámara. La inquietante sensación de ser observado se intensificó. «Esto es una locura», dijo Mark. «Debemos salir de aquí ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se cerró de golpe. La mujer del espejo había cruzado al mundo real, y estaban atrapados. De repente un grito desgarrador resonó en la habitación. Era Sara, quien había sido seguida por la entidad. Desesperados, el grupo comenzó a golpear la puerta gritando por ayuda. La atmósfera se tornó pesada y opresiva. Mientras tanto, Sara se encontraba en una lucha feroz por su vida. La mujer había tomado forma física, su rostro distorsionado y su sonrisa macabra. Sara intentó retroceder, pero la entidad la alcanzó, atrapándola en un abrazo frío y mortífero. Finalmente Alex, Mark y Daniel lograron abrir la puerta, pero al salir, se dieron cuenta de que Sara había desaparecido. «¡Sara!», gritaron, pero solo obtuvieron silencio a cambio. Sintieron una ola de desesperación y culpa, pero no podían quedarse. Sin pensarlo más, corrieron hacia la salida, decididos a escapar de aquel lugar maldito. Al llegar a la entrada principal, un grito resonó detrás de ellos. Era la voz de Sara pidiendo ayuda. Se detuvieron un momento, pero el terror que los invadía los impulsó a salir corriendo. Sin mirar atrás, abandonaron el sanatorio, dejando atrás a su amiga y el horror que habían vivido. Una vez fuera, cayeron al suelo, agotados y aterrados. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Daniel, su voz temblorosa. No podían comprender lo que había sucedido. Decidieron regresar al día siguiente para buscar a Sara, pero al llegar, el sanatorio estaba completamente vacío. La policía había clausurado el lugar y nadie podía entrar. Los días se convirtieron en semanas, y la desaparición de Sara se convirtió en un misterio sin resolver. Alex, Mark y Daniel intentaron seguir con sus vidas, pero la culpa y el horror los perseguían. Las pesadillas comenzaron a atormentarlos, y cada vez que cerraban los ojos, la imagen de la mujer del espejo aparecía, sonriendo. Un año después, mientras revisaban las viejas fotos del grupo, descubrieron una imagen que los dejó helados. En la esquina de la foto, detrás de ellos, estaba la figura de la mujer, con una mirada que parecía real. Esa noche, mientras intentaban dormir, una sombra pasó por la ventana de Alex. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y se levantó para mirar afuera. No había nada, pero el aire estaba lleno de susurros, llamando su nombre. Los amigos se reunieron una vez más, compartiendo sus experiencias y tratando de entender lo que había sucedido. A medida que hablaban, comenzaron a darse cuenta de que la mujer no solo había atrapado a Sara, sino que también había marcado a cada uno de ellos. Las visiones, los susurros y las sombras se volvían cada vez más intensos. Finalmente, decidieron regresar al sanatorio, convencidos de que tenían que enfrentarse a la entidad que los había atormentado. Armados con linternas y un antiguo libro de rituales, se adentraron en el lugar una vez más. La atmósfera era más pesada que nunca, y la niebla envolvía el edificio, dándole un aire aún más ominoso. Cuando entraron, la oscuridad parecía tragarlos. Cada habitación era más fría, y los susurros resonaban en sus oídos. «No pertenecen aquí», repetían, haciéndolos sentir aún más perdidos. En el fondo de sus corazones, sabían que tendrían que enfrentarse a la mujer que había atormentado sus vidas. Al llegar a la habitación donde habían visto por primera vez a la entidad, comenzaron a realizar el ritual. Las palabras del antiguo libro resonaban en la habitación, pero la oscuridad se hizo más densa, y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. De repente, la figura de la mujer apareció ante ellos, con su risa inquietante llenando el aire. «¿Por qué han venido?», preguntó, su voz suave pero amenazante. «No pueden llevarse lo que me pertenece». La tensión era palpable. Alex, Mark y Daniel se unieron, desafiando a la entidad.
«Déjanos en paz», gritaron al unísono. La mujer se acercó lentamente. Su sonrisa se ensanchó mientras parecía alimentarse de su miedo. El ritual se tornó en caos. Las luces comenzaron a parpadear y los muebles volaron por el aire. La mujer se convirtió en un torbellino de sombras, gritando mientras intentaba atrapar a los amigos. Sin embargo, con cada palabra del ritual parecía perder fuerza. Finalmente, cuando creían que todo estaba perdido, una luz brillante estalló en la habitación y la entidad gritó de dolor. La luz la envolvió, y antes de que pudiera reaccionar fue absorbida por el vacío. Los amigos, exhaustos pero aliviados, supieron que habían ganado la batalla. Salieron del sanatorio, mirando hacia atrás una última vez. Sabían que habían enfrentado a algo más allá de su comprensión, pero también sabían que estaban juntos. Con el tiempo, las pesadillas cesaron, y aunque Sara nunca fue encontrada, su recuerdo viviría en ellos, como un recordatorio de que a veces, el verdadero terror se esconde en los lugares más oscuros de la mente. Historia 5. El primer día de primavera, Clara se mudó a un antiguo edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. La emoción de un nuevo comienzo la envolvía mientras desempacaba cajas y organizaba su nuevo hogar. La luz del sol entraba a raudales por la ventana del salón, y ella se sentía optimista sobre su futuro. Sin embargo, algo en el ambiente del edificio le resultaba extraño. Durante las primeras semanas todo parecía normal. Conoció a algunos vecinos, pero la mayoría eran reservados y no parecían estar interesados en socializar. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Clara escuchó un extraño sonido proveniente del callejón que daba a su ventana. Un murmullo bajo y constante le hizo sentir inquietud. Pensando que era solo el ruido de la ciudad, se dispuso a descansar. Sin embargo, las noches siguientes el murmullo persistió. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero Clara no podía entender las palabras. Una noche, decidió asomarse por la ventana. Miró hacia el callejón, pero no había nadie. La oscuridad la envolvía y el silencio regresó. Poco después comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono. Al principio eran inofensivos, comentarios sobre su apariencia o sus gustos. «Te vi en la tienda hoy, te ves hermosa». Clara se sintió halagada pero también incómoda. Decidió ignorarlos pensando que era solo un admirador extraño. A medida que los días pasaban, los mensajes se volvieron más inquietantes. «Sé lo que hiciste el viernes pasado y me encanta tu vestido rojo». Clara empezó a sentir que alguien la estaba vigilando. Consultó a sus vecinos, pero nadie parecía saber de qué hablaba. Sus preocupaciones fueron descartadas como paranoias. Una noche, cuando regresaba de una cena con amigos, notó algo diferente al entrar al edificio. Las luces del pasillo parpadeaban y una sensación de malestar la invadió. Subió las escaleras y, al llegar a su puerta, sintió que algo no estaba bien. Había un pequeño papel doblado en el umbral. Con manos temblorosas lo abrió. Decía: «Me encanta verte por la ventana. Espero que no te importe que te observe». El corazón de Clara se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sin pensarlo dos veces, llamó a la policía y les explicó la situación. Ellos le dijeron que tomarían nota, pero que no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Esa noche, Clara cerró todas las ventanas y se quedó despierta, esperando que la luz del día disipara sus miedos. Al día siguiente, decidió que no iba a dejar que esto la afectara. Se propuso vivir su vida normalmente, pero el acoso continuó. Más notas aparecían en su puerta, y los mensajes no cesaban. La sensación de ser vigilada era constante. Cada vez que pasaba junto a la ventana, sentía una presencia detrás de ella. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe en la ventana. Se incorporó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Miró hacia el cristal y su reflejo la miraba de vuelta. Pero en la oscuridad pudo ver una sombra que se movía. En ese instante, el miedo la invadió por completo. Decidida a descubrir la verdad, Clara se armó de valor y salió al callejón donde había escuchado los murmullos. Las luces de la calle iluminaban tenuemente el lugar, y la sensación de ser observada la acompañaba. De repente un sonido la hizo girar. Era una figura, un hombre encapuchado que se movía hacia ella. Clara retrocedió. Su instinto le decía que huyera, pero la figura levantó las manos en señal de que no quería hacerle daño. «No tengas miedo», dijo con una voz suave pero inquietante.
Solo quería conocerte. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Soy tu admirador, respondió el hombre. Te he estado observando desde lejos. Eres especial. Clara se dio cuenta de que no estaba lidiando con un admirador común, sino con alguien que había cruzado una línea peligrosa. En un arrebato de valentía, decidió que ya no iba a dejar que el miedo la dominara. No quiero nada de ti, déjame en paz, gritó girando sobre sus talones para correr. Corrió de vuelta hacia el edificio, con la figura del hombre siguiéndola a cierta distancia. Cuando llegó a su puerta, se dio cuenta de que había olvidado las llaves en su bolso. Su corazón se detuvo mientras buscaba frenéticamente. «Déjame entrar, por favor», suplicó, sintiendo que la presencia del hombre se acercaba. Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, la puerta se abrió. Era su vecino, un anciano que había visto la situación desde su puerta. «¿Está todo bien, Clara?», preguntó el anciano con una mirada de preocupación. Ella se apresuró a entrar y el hombre se detuvo en la entrada, observándola con una sonrisa torcida. «Solo quería conocerla mejor», dijo él, antes de desaparecer en la oscuridad del callejón. Clara se dio cuenta de que ya no podía vivir así. Llamó a la policía nuevamente, y esta vez explicó la gravedad de la situación. Los oficiales tomaron su declaración y prometieron patrullar el área. Esa noche Clara se quedó despierta, aterrorizada. A cada ruido en el pasillo su corazón se aceleraba. Finalmente se quedó dormida, agotada por la tensión. Fue en medio de la noche cuando un sonido la despertó. Era un rasguño en la ventana. Con el corazón en la garganta se levantó de la cama y se acercó al cristal. Lo que vio la dejó helada. El hombre encapuchado estaba de pie, con una mirada fija en ella, sonriendo de una manera que le heló la sangre. Clara retrocedió y buscó su teléfono, pero el hombre se dio cuenta y se movió rápidamente hacia la puerta de su apartamento. Sin pensar, corrió hacia el armario y se escondió, sosteniendo su respiración. Escuchó cómo la puerta se abría lentamente. El corazón le latía con fuerza mientras el hombre entraba, buscando. Clara podía escuchar sus pasos mientras se movía por la habitación. Cada segundo se sentía como una eternidad. Estaba segura de que había sido descubierta cuando escuchó su voz. «Clara, sé que estás aquí. No hay necesidad de asustarse. Solo quiero ayudarte». La tensión se acumulaba, y en un instante de desesperación, Clara decidió actuar. Saltó del armario y corrió hacia la puerta de salida. El hombre, sorprendido, intentó detenerla, pero ella lo empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió y salió al pasillo, gritando por ayuda. Los gritos de Clara resonaron en el edificio, y por suerte algunos vecinos salieron de sus apartamentos. El anciano que había intervenido antes apareció de nuevo, esta vez con un par de amigos que lo habían ayudado a ver qué estaba sucediendo. «¡Llama a la policía!», gritó Clara mientras luchaba por salir. El hombre encapuchado trató de acercarse, pero los vecinos lo rodearon, impidiendo su avance. Finalmente, los oficiales llegaron y se llevaron al acosador. Mientras lo arrestaban, Clara sintió un alivio mezclado con miedo. Sabía que el trauma la acompañaría, pero al menos ahora estaba a salvo. La policía le explicó que el hombre había estado acosando a otras mujeres en la zona y que sus acciones eran inaceptables. Clara fue llevada a la estación para hacer una declaración formal. Con el tiempo, la vida de Clara volvió a la normalidad. Decidió mudarse a un lugar más seguro y comenzó a asistir a terapia para superar el trauma. Aunque siempre habría un recuerdo de la sombra que la había acechado, aprendió a ser más fuerte. Nunca olvidaría la mirada del hombre encapuchado, pero también entendió que había superado su miedo. Estaba lista para recuperar su vida y poco a poco volvió a ser la mujer independiente y fuerte que siempre había sido. A veces, en noches tranquilas, recordaba aquellos días oscuros, pero en lugar de dejar que el miedo la consumiera, decidió usar su experiencia para ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. A través de su historia, Clara encontró la fuerza para seguir adelante, convirtiéndose en una voz para quienes aún luchaban en silencio. Historia 6. En una pequeña isla al norte de la costa se erguía un viejo faro que había estado en funcionamiento durante más de un siglo. Los lugareños hablaban de él en voz baja, asegurando que estaba maldito. Se decía que el faro había cobrado la vida de su último guardián, un hombre llamado Eli,
quien desapareció una noche de tormenta sin dejar rastro. A pesar de las advertencias, Marco, un fotógrafo aficionado, decidió explorar la isla y capturar imágenes del faro. Había oído las historias, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Cuando llegó, la atmósfera era pesada, y el cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban una tormenta. El faro estaba en desuso, su luz parpadeante había dejado de funcionar hace años. Con la cámara colgada del cuello, Marco se acercó al edificio. La puerta crujió al abrirse, y un olor a moho y sal se filtró en su nariz. La oscuridad del interior parecía devorar la poca luz que entraba. Marco comenzó a explorar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y recuerdos de otros visitantes. Sin embargo, había algo inquietante en el ambiente. A medida que subía las escaleras hacia la cima, un escalofrío le recorrió la espalda. La tormenta comenzó a arremolinarse fuera, y el viento aullaba a través de las grietas del faro. Al llegar a la linterna, Marco miró a través del cristal. La vista era impresionante. El mar embravecido chocaba contra las rocas, pero de repente notó algo extraño en la distancia. Una figura oscura parecía moverse en las olas. Marco, intrigado, tomó su cámara y disparó. Cuando revisó la imagen, se le heló la sangre. La figura en la foto no era un simple reflejo. Era la silueta de un hombre con una expresión de agonía. Temiendo que sus ojos lo estuvieran engañando, miró hacia afuera nuevamente, pero la figura había desaparecido. Mientras la tormenta se intensificaba, Marco sintió que algo lo observaba. Una presencia oscura se cernía sobre él, como si el faro mismo estuviera vivo y reclamando su atención. Decidido a descubrir la verdad, comenzó a investigar más. En un rincón de la sala encontró un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, y el texto era de Eli, el antiguo guardián. Hablaba de voces susurrantes que le hablaban en las noches de tormenta, prometiéndole poder a cambio de su alma. Marco sintió un escalofrío al leer las palabras. Se preguntó si Eli había sido realmente víctima de su propia locura. Justo en ese momento, un estruendo sacudió el faro. Las ventanas temblaron y el suelo vibró. Marco, asustado, decidió que era hora de irse. Sin embargo, cuando se dirigió a la salida, la puerta se cerró de golpe, atrapándolo dentro. El miedo se apoderó de él. Gritó, golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Las luces del faro comenzaron a parpadear, y de las sombras emergió la figura que había visto en la foto. Era Eli, con una mirada llena de desesperación. «Ayúdame», gritó la figura. «Estoy atrapado aquí, no puedo descansar en paz». Marco retrocedió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «¿Qué te sucedió?», preguntó, incapaz de apartar la vista. «Los susurros. Me prometieron libertad a cambio de mi alma, pero ahora estoy atrapado entre este mundo y el siguiente», explicó Eli, su voz temblorosa. La tormenta afuera rugía, y las olas golpeaban con más fuerza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Marco, sintiéndose impotente. «Debes tomar mi lugar», dijo Eli. «Si enciendes la luz del faro me liberarás, pero será un precio que tendrás que pagar». Marco sintió que la cabeza le daba vueltas. Las voces susurrantes comenzaron a llenar el aire, llamándolo por su nombre, prometiéndole todo lo que deseaba. La tentación era intensa, pero no podía permitir que la historia se repitiera. «No, no puedo hacer eso», respondió, su voz apenas un susurro. «No tienes opción», gritó Eli, y la figura se volvió más amenazante. «Si no lo haces, serás como yo, atrapado aquí para siempre». El miedo se convirtió en pánico. Marco miró a su alrededor, buscando una forma de escapar. Fue entonces cuando recordó el diario. Quizás había algo más en él que pudiera ayudarle. Se apresuró a hojear las páginas mientras las voces se volvían cada vez más insistentes. Finalmente, encontró una entrada que hablaba de un ritual. Eli había mencionado que si alguien pudiera resistir la tentación de la luz, podría romper el ciclo. Con un nuevo sentido de determinación, Marco decidió que no encendería el faro. En lugar de eso, quería liberarse de la influencia de la entidad. «No voy a ser tu reemplazo», exclamó. «Te liberarás de otra manera». La figura de Eli se retorció de rabia, y el viento aulló con más fuerza. Marco se concentró y comenzó a repetir las palabras del ritual. Las voces gritaron y clamaron, pero él continuó, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. La figura de Eli se desvaneció, y el faro comenzó a temblar. Con cada palabra las sombras se retiraban, y el aire se volvía más ligero.
Finalmente, con un grito desgarrador, Eli fue arrastrado hacia atrás, desapareciendo en una nube de humo oscuro. Marco sintió que la presión se levantaba, y la puerta se abrió de golpe. Sin mirar atrás, salió corriendo del faro, atravesando la tormenta. El viento aullaba, pero había recuperado su libertad. Al llegar al muelle, miró hacia atrás. El faro seguía en pie, pero ya no tenía la misma presencia siniestra. Sabía que había roto la maldición, que Eli finalmente había encontrado la paz. Marco nunca regresó a la isla, pero la experiencia lo cambió para siempre. Las noches de tormenta, a veces, sentía un susurro en el viento, pero ahora era un recordatorio de que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros y que el verdadero valor reside en enfrentar nuestros miedos y liberarnos de lo que nos atrapa. Historia 7. Una noche oscura, en el frío y solitario campo canadiense hubo un evento que marcó la vida de Clara. Una mujer cuya curiosidad la llevó a experimentar un terror indescriptible. Clara siempre había sido una persona práctica, amante de la naturaleza y poco supersticiosa, pero una serie de eventos la llevarían a cuestionar todo lo que creía sobre el mundo y lo desconocido. Clara vivía en una granja antigua que había pertenecido a su familia durante generaciones. La casa era una construcción de finales del siglo XIX, con pisos de madera que crujían bajo cada paso y ventanas antiguas que apenas mantenían el frío invernal fuera. En los últimos años, Clara había considerado vender la propiedad, pero algo en su interior la retenía. Una noche, mientras revisaba viejos papeles familiares en el ático, encontró algo inquietante: un diario polvoriento que pertenecía a su bisabuela, Elizabeth. Curiosa, comenzó a leer el diario. A medida que pasaba las páginas amarillentas, Clara descubrió que Elizabeth había escrito sobre sucesos extraños en la granja. Desapariciones de animales, sonidos inexplicables por la noche y la sensación persistente de ser observada. Pero lo que más la perturbó fue una entrada fechada en 1893. Hace varias noches que lo escucho. Un llanto, como el de un niño, proveniente del campo detrás del granero. He buscado, pero no he encontrado a nadie. Temí por mi cordura, pero anoche lo vi. Entre las sombras de los árboles algo me observaba. No sé qué era, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos en la oscuridad. Dios me proteja. Creo que el mal ha venido a esta tierra. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar de que era de noche, decidió salir a investigar el campo detrás del granero, solo para comprobar que los miedos de su bisabuela eran infundados. Armada con una linterna y su chaqueta más gruesa, cruzó el patio en dirección al campo, el viento silbando entre los árboles desnudos. Mientras caminaba, el aire parecía volverse más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de tensión. Llegó al borde del campo y comenzó a explorar, iluminando con su linterna los arbustos y los árboles. Todo estaba en silencio, salvo por el susurro del viento. Clara estaba a punto de darse la vuelta cuando lo escuchó. Un llanto suave, débil, como el de un bebé. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser un animal? Se convenció de que probablemente era eso, y decidió seguir el sonido. A medida que se adentraba en el campo, el llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Clara, ahora completamente alarmada, corrió hacia la fuente del sonido, pero cuando llegó al lugar donde parecía provenir, no encontró nada. Miró a su alrededor, perpleja. El llanto había cesado abruptamente, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. En el suelo, justo frente a ella, había huellas. Eran pequeñas, como las de un niño, y estaban frescas, impresas en el barro húmedo. Pero lo más inquietante era que esas huellas no llegaban de ninguna parte ni conducían a ningún lugar. Simplemente comenzaban y terminaban allí. Clara retrocedió sintiendo cómo la piel se le erizaba. Decidió regresar a la casa de inmediato. Sin embargo, mientras caminaba de vuelta, algo más sucedió. El viento cesó repentinamente y el aire se tornó pesado. Un sonido bajo y gutural emergió de las sombras del bosque. No era un llanto, ni un aullido, sino algo inhumano, como un gruñido que reverberaba en sus entrañas. Apresuró el paso sintiendo que algo la acechaba. No se atrevió a mirar atrás, pero podía sentir una presencia, algo oscuro y maligno que la seguía a cada paso. Finalmente, cuando alcanzó el porche de la casa, se volvió bruscamente. La linterna barrió el campo,
pero no había nada allí, solo oscuridad y la silueta distante del granero. Cerró la puerta con fuerza y se quedó apoyada en ella, respirando con dificultad. Algo no estaba bien. Las palabras de su bisabuela resonaban en su mente. El mal ha venido a esta tierra. Esa noche, Clara no pudo dormir. Escuchaba ruidos extraños por toda la casa. El crujir de la madera, pasos suaves que subían y bajaban por las escaleras, y lo peor de todo, el llanto. Ese mismo llanto que había escuchado en el campo ahora provenía de algún lugar dentro de la casa. Clara se acurrucó en la cama, temblando, con las cobijas hasta la barbilla. No podía ser real. Estaba perdiendo la cabeza, ¿verdad? A la mañana siguiente, Clara decidió que no podía quedarse más tiempo en la granja. Empacaría lo esencial y se quedaría con una amiga en la ciudad. Pero cuando salió al patio para recoger algunas herramientas, algo más la detuvo. Las huellas del niño seguían allí, pero ahora rodeaban la casa. Entró en pánico y llamó a su amiga, quien le pidió que viniera inmediatamente. Mientras Clara preparaba su auto, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto, pero no era de su amiga. El número era desconocido y el mensaje solo decía: no te vayas, él te está esperando. Clara soltó el teléfono. Su respiración se volvió errática. Miró a su alrededor sintiendo nuevamente la presencia, esa oscuridad que la había estado acechando desde la noche anterior. No podía ver nada, pero podía sentirlo, como un peso en el aire, algo que la observaba desde las sombras. Sin pensarlo 2 veces, subió al auto y arrancó. Mientras conducía por el camino de tierra que conducía a la carretera principal, miró por el espejo retrovisor. Allí, parado junto al granero, vio una figura. Era alta, delgada, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir su rostro, Clara supo que era la misma entidad de la que hablaba su bisabuela. Esos ojos brillaban en la distancia, rojos como el fuego, y Clara aceleró, dejando atrás la granja y esa figura que parecía esperar pacientemente. Cuando llegó a la ciudad, Clara se quedó con su amiga durante varias semanas, pero el terror no la abandonaba. Cada noche, soñaba con ese campo, con el llanto del niño y con esos ojos que la observaban desde la oscuridad. Incluso en la seguridad de la ciudad, sentía que algo la seguía. Finalmente, Clara decidió regresar a la granja para enfrentarse a lo que fuera que la había estado acechando. No podía vivir con el miedo constante y necesitaba respuestas. Cuando llegó, la casa estaba como la había dejado, pero el ambiente era aún más opresivo. Sabía que tenía que terminar lo que había comenzado. Esa noche, Clara fue al campo una vez más. El llanto volvió a resonar en la oscuridad, pero esta vez no huyó. Se adentró más profundamente en el campo, siguiendo el sonido, hasta que llegó a un viejo árbol torcido. Allí, enterrado en la base del árbol, encontró algo inesperado: una pequeña tumba marcada solo con una piedra rota. La inscripción era apenas legible, pero pudo descifrar el nombre: Elizabeth. Mientras Clara se arrodillaba frente a la tumba, comprendió que el mal del que su bisabuela había hablado no se refería solo a una presencia oscura, sino a una tragedia olvidada, un alma perdida. El llanto no era solo un lamento, era una súplica. Y entonces lo sintió de nuevo, esa presencia justo detrás de ella. Antes de que pudiera volverse, sintió un frío helado sobre su piel, y una voz suave susurró en su oído: «Te he estado esperando». A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el auto de Clara aún estacionado frente a la granja, pero ella no estaba por ningún lado. La casa estaba vacía, y el campo detrás del granero permanecía en silencio. Nunca más se supo de ella. La granja fue vendida unos meses después, pero la leyenda de Clara y su bisabuela persiste entre los lugareños. Algunos dicen que, en las noches de luna nueva, aún se escucha el llanto de un niño en el campo, y que si te acercas demasiado podrías ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, esperando pacientemente a que alguien más caiga en su trampa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia
¿O simplemente quieres decirnos qué te ha parecido? Déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.